Imagina por un momento que no estás viendo un vídeo cualquiera. Imagina que estás a punto de conocer uno de los mayores misterios científicos jamás registrados por el ser humano. No una leyenda urbana, no una conspiración sacada de Internet, sino un suceso real, documentado, analizado por científicos, y que, casi medio siglo después, sigue sin explicación. Es el verano de 1977. El mundo está dividido por la Guerra Fría. Los ordenadores ocupan habitaciones enteras y la idea de que no estamos solos en el universo todavía pertenece más a la ciencia ficción que a la ciencia. Sin embargo, mientras la humanidad mira hacia la Tierra, algo extraordinario sucede en silencio, lejos de las grandes ciudades, en un observatorio perdido del estado de Ohio, en Estados Unidos. Allí se encuentra el radiotelescopio Big Ear. No es un instrumento espectacular a simple vista, ni está rodeado de cámaras ni de atención mediática. Su función es sencilla y, al mismo tiempo, profundamente ambiciosa: escuchar el universo. Captar señales de radio procedentes del espacio profundo, analizarlas y buscar patrones que no puedan explicarse por fenómenos naturales conocidos. Durante la noche del 15 de agosto de 1977, Big Ear está funcionando de manera automática. No hay nadie observando una pantalla en tiempo real. No hay un científico esperando un momento histórico. El telescopio simplemente escucha, registra datos y los imprime en largas hojas de papel continuo, llenas de números y letras que representan intensidades de señal. Y entonces ocurre. Durante exactamente 72 segundos, el radiotelescopio detecta una señal anómala. Una señal extraordinariamente intensa. Una señal que destaca de forma brutal entre el ruido de fondo del universo. No es débil. No es confusa. Es clara, potente y localizada en una región concreta del cielo, cerca de la constelación de Sagitario. Cuando los datos salen impresos, aparece una secuencia que no debería estar ahí. Una combinación de caracteres que indica cómo la señal aumenta progresivamente, alcanza un pico máximo y luego desaparece. La secuencia es esta: 6EQ5. Cada letra y cada número tienen un significado técnico. Representan la fuerza de la señal. Y la letra central, la U, marca un nivel de intensidad que casi nunca se observa en el espacio. Es, literalmente, un grito en medio del silencio cósmico. Días después, cuando el astrónomo Jerry Ehman revisa los registros, se detiene al verla. Entiende al instante que no es algo normal. Coge un bolígrafo rojo, rodea la secuencia y escribe una sola palabra al lado del papel. ¡Guau! Así, sin más. Sin dramatismos. Sin discursos. Esa anotación espontánea daría nombre a uno de los enigmas más inquietantes de la historia moderna: la señal guau. Pero lo verdaderamente perturbador no es solo que la señal existiera. Es todo lo que vino después. La comunidad científica hizo lo que siempre hace: investigar, comprobar, descartar explicaciones y buscar de nuevo esa señal. Y jamás volvió a aparecer. Para entender por qué la señal guau sacudió a la comunidad científica, hay que comprender un detalle clave: no todas las señales del espacio son misteriosas. De hecho, el universo está lleno de ruido. Estrellas, galaxias, púlsares y nubes de gas emiten radiación constantemente. La mayoría de esas emisiones son caóticas, irregulares o fácilmente identificables. La señal guau no lo era. Su frecuencia era de 1420 MHz, una cifra que puede parecer irrelevante para quien no esté familiarizado con la astrofísica, pero que es fundamental. Esa frecuencia corresponde a la llamada línea del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, presente en todas las galaxias conocidas. Precisamente por eso, muchos científicos han planteado que, si una civilización inteligente quisiera comunicarse con otra, elegiría esa frecuencia. Es universal. Es lógica. Es reconocible. No es una idea romántica. Es una estrategia científica. Además, la señal cumplía otro requisito inquietante: no mostraba signos de desplazamiento. Cuando una señal proviene de un objeto en movimiento,
como un satélite o una nave cercana, suele cambiar ligeramente de frecuencia debido al efecto Doppler. La señal WOW no lo hizo. Permaneció estable durante los 72 segundos completos de observación, como si su origen estuviera fijo en un punto concreto del espacio. Eso descartaba muchas explicaciones inmediatas. En cuanto la anomalía fue detectada, se inició un proceso riguroso de verificación. Se revisaron registros de satélites artificiales. Ninguno coincidía. Se analizaron posibles interferencias terrestres. Tampoco encajaban. Se estudiaron transmisiones militares, señales de aviones, emisiones experimentales. Todo fue descartado una por una. El problema era sencillo y desesperante al mismo tiempo. La señal no encajaba en ningún modelo conocido. Durante los años siguientes, el radiotelescopio Big Ear y otros instrumentos similares apuntaron repetidamente hacia la misma región del cielo. Se invirtieron miles de horas de observación. Se diseñaron búsquedas específicas. Se ajustaron algoritmos para detectar cualquier patrón parecido. Silencio absoluto. Nunca volvió a detectarse nada igual. Ni siquiera algo remotamente parecido. Esto planteó una pregunta inquietante. Si la señal hubiera sido un error, ¿por qué tenía una estructura tan clara? Y si hubiera sido una transmisión artificial, ¿por qué solo apareció una vez? Algunos científicos propusieron explicaciones naturales poco convencionales. Se habló de fenómenos astronómicos raros, de emisiones de cometas desconocidos, incluso de reflexiones accidentales de señales humanas. Sin embargo, cada hipótesis tenía fallos importantes. O no explicaba la intensidad, o no encajaba con la duración exacta, o no justificaba la frecuencia elegida. Lo que hacía a la señal WOW especialmente perturbadora era su equilibrio perfecto entre orden y brevedad. Fue lo suficientemente estructurada como para llamar la atención de los expertos, pero demasiado corta como para permitir un análisis completo. Apareció, dejó constancia de su existencia, y se desvaneció para siempre. Y a partir de ahí, la historia dejó de ser solo un caso científico. Empezó a convertirse en una pregunta incómoda sobre nuestro lugar en el universo. A medida que pasaban los años, la señal WOW dejó de ser solo un registro curioso y pasó a convertirse en un caso de estudio recurrente. No porque ofreciera respuestas, sino precisamente porque no las ofrecía. En ciencia, los enigmas persistentes suelen ser más valiosos que los fenómenos explicados, ya que obligan a replantear supuestos y ampliar los límites del conocimiento. Uno de los primeros debates serios giró en torno a una cuestión fundamental. Si la señal no era natural, ¿podía haber sido artificial? Y si lo era, ¿qué tipo de inteligencia sería capaz de producirla? Aquí es donde entra en escena el proyecto SETI, la iniciativa científica dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. SETI no busca naves ni luces en el cielo. Busca patrones. Señales que destaquen del caos cósmico. Emisiones que tengan estructura, intención o regularidad. La señal WOW cumplía, al menos en parte, con ese perfil. Sin embargo, tenía una característica que desconcertaba incluso a los investigadores más abiertos a esa posibilidad. No parecía un mensaje. No contenía información codificada. No tenía repeticiones, modulaciones complejas ni variaciones que indicaran un intento claro de comunicación. Era, en esencia, una señal pura, potente, limpia y solitaria. Esto dio lugar a una hipótesis inquietante. Quizá no estaba destinada a nosotros. Algunos científicos plantearon que podría tratarse de una transmisión de tipo baliza, una emisión continua enviada al espacio para señalar presencia, pero que solo interceptamos de forma accidental cuando nuestro telescopio estuvo alineado con su trayectoria. Si eso fuera cierto, la señal seguiría existiendo, pero simplemente no hemos vuelto a cruzarnos con ella. Otros fueron más cautos. Propusieron que la señal podría haber sido un fenómeno astronómico extremadamente raro, aún no comprendido en aquel momento. El universo es vasto y complejo, y no sería la primera vez que un evento desconocido acaba encontrando una explicación natural décadas después. En 2017, 40 años después del suceso, surgió una de las hipótesis más comentadas. Un estudio sugirió que la señal podría haber sido causada por la emisión de hidrógeno de dos cometas que pasaron por la zona del cielo observada en 1977. La idea generó titulares y reavivó el debate mediático. Pero la explicación no convenció a todos.
La intensidad registrada por la señal WOW no encajaba del todo con ese tipo de emisiones, y otros cometas observados en circunstancias similares no habían producido señales comparables. Además, seguía sin explicarse por qué solo ocurrió una vez. La señal WOW se convirtió así en una anomalía incómoda. No lo suficientemente clara como para afirmar que fue un contacto extraterrestre, pero demasiado extraordinaria como para ser ignorada o descartada sin más. Y mientras la ciencia avanzaba, una pregunta seguía flotando en el aire, sin respuesta definitiva. Si no fue un error, si no fue un fenómeno conocido, ¿qué fue exactamente lo que escuchamos aquella noche de agosto de 1977? Con el paso del tiempo, la señal WOW empezó a ocupar un lugar peculiar dentro de la historia de la ciencia. No era un descubrimiento confirmado, pero tampoco un simple error olvidado. Se convirtió en una referencia constante, en un ejemplo de hasta dónde llega nuestro conocimiento y dónde empiezan sus límites. Uno de los aspectos más frustrantes del caso es su duración. El radiotelescopio Big Ear tenía una limitación técnica muy concreta. Solo podía observar cada punto del cielo durante 72 segundos antes de que la rotación de la Tierra lo desplazara fuera de su campo de visión. Eso significa que, aunque la señal hubiera continuado, el instrumento no habría podido seguirla. El sistema simplemente no estaba diseñado para confirmar eventos prolongados en tiempo real. Ese detalle cambió por completo el destino de la señal WOW. Si la señal hubiera durado unos minutos más, si hubiera reaparecido al día siguiente, o si otro radiotelescopio la hubiera captado desde otro punto del planeta, hoy estaríamos hablando de otra historia muy distinta. Pero nada de eso ocurrió. La señal apareció en el peor momento posible, para desaparecer justo cuando empezábamos a comprender su relevancia. A partir de entonces, la búsqueda de señales similares se intensificó. Se construyeron radiotelescopios más avanzados, se desarrollaron algoritmos más precisos y se ampliaron los programas de escucha activa del espacio profundo. Sin embargo, aunque se han detectado miles de señales curiosas desde entonces, ninguna ha reunido las mismas características exactas de la señal WOW. Este hecho dio lugar a una reflexión incómoda dentro de la comunidad científica. Quizá estamos buscando de la forma equivocada. Tal vez asumimos que otras inteligencias se comunicarían como nosotros lo haríamos, utilizando señales repetitivas, mensajes codificados o transmisiones constantes. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si sus métodos, intenciones o escalas de tiempo son radicalmente diferentes? La señal WOW obligó a plantear preguntas más profundas que la simple existencia de vida extraterrestre. Nos hizo cuestionar nuestra forma de observar el universo. Nos recordó que el cosmos no está diseñado para ser comprendido fácilmente por una especie que acaba de empezar a explorar más allá de su propio planeta. También reveló algo fundamental sobre nosotros mismos. La señal fue detectada por una máquina, pero fue un ser humano quien le dio significado. El WOW, escrito a mano, no es un dato científico, es una reacción emocional. Es el reflejo de un instante en el que la razón y el asombro se encontraron cara a cara. Porque, en el fondo, la señal WOW no solo plantea la posibilidad de que no estemos solos. Plantea algo aún más inquietante, que el universo puede estar lleno de fenómenos que todavía no somos capaces de interpretar. Y quizás, entre todo ese ruido cósmico, hubo una noche en la que escuchamos algo real, sin estar preparados para comprenderlo. A día de hoy, la señal WOW sigue apareciendo en conferencias científicas, artículos especializados y debates sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre. No como una prueba concluyente, sino como un recordatorio constante de que el universo aún guarda secretos que desafían nuestras categorías habituales. Desde 1977, la tecnología ha avanzado de forma exponencial. Los radiotelescopios actuales pueden analizar grandes regiones del cielo de manera simultánea, registrar señales durante largos periodos y procesar cantidades de datos impensables en el siglo pasado. Proyectos como SETI han refinado sus métodos, utilizando inteligencia artificial para filtrar interferencias y detectar patrones complejos. Y aún así, la señal WOW permanece única. Este hecho ha llevado a algunos investigadores a considerar una posibilidad tan fascinante como inquietante. Quizá el universo no está lleno de transmisiones constantes, sino de eventos breves y raros. Momentos fugaces que solo pueden captarse por azar, cuando las condiciones son perfectas y el observador está en el lugar adecuado en el instante preciso. Si esto es cierto, entonces la señal WOW
No sería un caso aislado, sino un ejemplo de algo mucho más amplio, un universo que emite señales esporádicas, como destellos en la oscuridad, imposibles de predecir o repetir a voluntad. Otros científicos, más escépticos, insisten en que la explicación debe ser natural, aunque todavía no la conozcamos. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían inexplicables hasta que nuevas teorías o instrumentos lo situaron dentro de un marco comprensible. Desde esta perspectiva, la señal WOW sería una anomalía pendiente de resolución, no una prueba de inteligencia externa. Sin embargo, incluso esta postura reconoce un hecho clave: el caso sigue abierto. No hay consenso definitivo. No hay una explicación aceptada por toda la comunidad científica. Y, quizás lo más significativo, no hay forma de repetir el experimento. La señal ocurrió una vez, dejó su huella en un papel impreso y pasó a formar parte de la historia. Esto convierte a la señal WOW en algo más que un misterio astronómico. La transforma en un símbolo. El símbolo de un instante en el que la humanidad, sin saberlo, pudo haber rozado algo extraordinario. Un recordatorio de que nuestra comprensión del cosmos es parcial, limitada y siempre provisional. Y mientras seguimos observando el cielo, desarrollando nuevas tecnologías y ampliando nuestras preguntas, esa secuencia de caracteres sigue ahí, silenciosa, esperando una explicación que quizá tarde décadas en llegar, o que tal vez nunca llegue. La señal WOW no nos dejó respuestas, pero sí algo quizá más importante, una pregunta abierta que sigue vigente casi 50 años después. En un universo con miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, la posibilidad de que estemos completamente solos resulta tan difícil de demostrar como de negar. Lo ocurrido aquella noche de agosto de 1977 nos recuerda que la ciencia no avanza solo con certezas, sino también con anomalías. Con eventos que no encajan del todo y que obligan a detenerse, a dudar y a seguir mirando. La señal WOW no fue una promesa de contacto, pero tampoco un simple error fácilmente descartable. Fue un límite. Una frontera entre lo que creemos comprender y lo que aún se nos escapa. Quizá algún día descubramos que tuvo un origen natural, y ese misterio quedará resuelto como tantos otros en la historia. O quizá, dentro de décadas, una nueva señal, más clara y repetida, nos haga volver la vista atrás y reinterpretar aquel momento con otros ojos. En cualquier caso, la señal WOW ya cumplió su función, recordarnos que el universo no está en silencio, sino que todavía no sabemos escuchar del todo. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo. Que no fue el espacio el que habló una sola vez, sino nosotros quienes solo estuvimos atentos durante 72 segundos. Ahora la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que la señal WOW fue un fenómeno natural aún no comprendido, o piensas que pudo ser algo más? Déjalo en los comentarios. Comparte este vídeo con quien disfrute de los grandes misterios del universo y suscríbete si quieres seguir explorando las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque, mientras exista el cielo, siempre habrá algo ahí fuera, esperando ser escuchado.